clase. Hoy vamos a desarrollar el contenido, sentido y definición de la ecuación cuadrática. Dice así: Don Antonio tiene un terreno cuadrado para cultivar frijol. ¿Cómo se puede determinar la medida de los lados del terreno si éste tiene un área de 100 metros cuadrados? Antes de resolver este ejercicio, quería decirles cuáles son los pasos para resolver un problema en matemática. Los pasos son leer. ¿Cuántas veces debe de leer el problema? Yo recomiendo leerlo 3 veces, pero si ya con 2 o 3 o 4 se comprende mejor el contenido, pues las veces que sean necesarias. En el número 2, escribir los datos. Escribir qué es lo que me preguntan, qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiero encontrar. En el número 3 es elaborar un plan. ¿Cómo voy a hacer para conseguir esa respuesta? En la número 4 sería el procedimiento o ejecutar ese plan que hemos hecho. Y en el 5 vamos a verificar el resultado. Entonces, si podemos ver en nuestro ejercicio, lo primero que nos piden en realidad es cómo se puede determinar la medida de los lados. En realidad no me están preguntando cuánto mide de lado, sino qué ecuación me permite a mí encontrar esas medidas. Entonces veamos qué es lo que tenemos. Si vemos aquí que don Antonio tiene un terreno cuadrado, cuando me dan a mis figuras en problemas, lo mejor es hacer esa figura. Entonces tenemos un cuadrado. Luego ya sabemos que ahí cultiva frijol y ahora vamos a crear una ecuación. Otro dato que yo tengo es el área de dicho terreno. El área de dicho terreno cuadrado es 100 metros al cuadrado. Estos serían los datos. Estoy en el paso de los datos. Ahora vamos a elaborar un plan. El plan sería, de alguna manera, determinar cuánto valen los lados, es decir, asignar una variable a esos lados. Como es cuadrado, yo sé que sus lados son iguales. Ahora, un buen plan sería recordar la ecuación o la fórmula del área de un cuadrado. Veámoslo entonces. Si recordamos, el área de un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. Ahora, comparemos esta fórmula con el área que ya tenemos que se nos ha dado en el problema. Entonces veamos, transformemos la fórmula de esta área, este ya sería el procedimiento, estamos en el 4, transformemos esta fórmula de área del cuadrado con los datos que tenemos. Nuestros lados no se llaman L, nuestros lados se llaman X, y entonces eso al cuadrado. Ahora, lo único que nos haría falta en nuestro procedimiento sería comparar esta área con esta. Es decir, X al cuadrado debe de ser igual a 100 metros cuadrados. Y entonces esta de acá sería la ecuación que nos permite determinar la medida de los lados. Repito, no nos están pidiendo la medida con exactitud, nos piden alguna fórmula que me permita determinar sus medidas. Entonces contestamos: la medida de los lados se determina a través de la fórmula x al cuadrado igual a 100. Entonces, recordar que lo único que hicimos acá fue comparar la fórmula del área, que es x al cuadrado, y eso lo igualamos al valor del área que ya teníamos. Entonces aquí estaría resuelto nuestro primer ejemplo. Bien, antes de resolver nuestro ejemplo número 2 de esta clase, vamos a explicar la siguiente información. En realidad, la pregunta sería: ¿qué es una ecuación cuadrática? En general, se define la ecuación cuadrática como las ecuaciones que tienen la forma ax cuadrado más bx más c igual 0, con a, b y c números reales. Números reales son los números que conocemos, ya sean fracciones, 1, 2, 3, menos 4, menos 5, o sea, cualquier número real. Y además, a no puede ser 0, es decir, si a fuera 0, yo multiplicaría 0 por x cuadrado y eso
me da 0. Entonces, es decir, me elimina mi x cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que toda ecuación cuadrática debe de tener un x cuadrado. Si no posee un x al cuadrado, no es una ecuación cuadrática. Entonces, observen, por ejemplo, aquí tenemos 2x cuadrado, es decir, aquí está nuestra cuadrática, menos 3 igual 0. En el ejemplo 2 tendríamos 9x cuadrado, es decir, aquí está nuestra x cuadrado. Ahora, acá, en este de acá, recuerden, esto es un binomio al cuadrado, es un producto notable. Y dentro de ese producto notable yo me voy a encontrar con mi x cuadrado. Por tanto, ese ejercicio también, o esa ecuación también es una ecuación cuadrática. Ahora veamos acá, acá tenemos nuestra ecuación, nuestra x al cuadrado, por tanto es cuadrática, y en esta también. En un próximo video vamos a explicar qué es una ecuación cuadrática completa o incompleta, y si es incompleta, cuándo es pura y cuándo es mixta. Ok, entonces teniendo esta información vamos a realizar nuestro ejemplo número 2. Entonces vamos a resolver nuestro problema número 2, que dice así: Don Miguel tiene un terreno rectangular cuyo largo tiene 2 metros más que el ancho y su área es de 99 metros cuadrados. Determine la ecuación, cuidado, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Determine la ecuación que simboliza el problema representando con X la medida del largo. Recuerden los pasos, por favor. Número 1, leer. Número 2, escribir los datos. Número 3, elaborar un plan. Número 4, ejecutar dicho plan. Y número 5, verificar que todo lo que hemos hecho sea coherente. Entonces, veamos. Vamos a escribir todos los datos que tiene el problema. Primero, tiene un terreno rectangular. Recuerden siempre dibujar, si hay figuras en los problemas, dibujarlas. Entonces, tiene un terreno rectangular. Ya vamos a ir con lo del largo y lo del ancho, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a hacer. Después dice que hay un área de 99 metros cuadrados, es decir, el área de 99 metros cuadrados. En algunas ocasiones, para decir el área, se escribe dentro de las figuras, ¿de acuerdo? Bien, ahora dice que determinemos la ecuación, es decir, esto en realidad sería la pregunta, que simboliza el problema representando. ¿Y por qué no puse antes lo de largo y lo del ancho? Porque me dice que represente con X el largo, es decir, el largo o la base la voy a representar con X. Ahora sí, voy a escribir estos datos dentro de mi problema. Vale. Dice que su largo tiene 2 metros más que el ancho, es decir, el ancho, si esto es X, esto tiene 2 metros más. Entonces, si yo lo voy a escribir con respecto a esta X, no puedo decir que el ancho tiene aquí más 2. Cuidado, porque el largo es más grande. Entonces, debo de hacer de alguna manera escribir este 2 acá. Pero como ya me definieron que el largo es X, entonces su ancho, en vez de ser X más 2, es X menos 2. Y ahí estoy cumpliendo con que lo que mide largo menos 2 será el ancho. ¿De acuerdo? Ahora hay que elaborar un plan. Para elaborar el plan necesito recordar el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. Recordar que en estos grados ya no se escribe el signo por con una X para no confundir los datos, ya sea un punto o bien puede ser un asterisco. Entonces, vamos a enlazar esta fórmula con el área que ya yo tengo. Entonces, primero reescribamos la ecuación con los nombres que yo le he puesto a la base y a la altura. Veamos entonces, el área sería, de base tengo X, largo y base es lo mismo, ¿de acuerdo? Vale, tengo X, eso lo voy a multiplicar, ¿ya? Lo vamos a multiplicar por el ancho o altura. Altura y ancho en matemática es lo mismo, X menos 2. Ahora tengo que enlazar el valor de el área que me han dado y mi fórmula de área. Entonces lo haremos de la siguiente manera. La fórmula de nuestra área es X por X menos 2.
o se dice también x factor de x menos 2. Y esa área, nuestra fórmula, ya sabemos cuánto da de resultado, 99. Ahora lo que hay que hacer matemáticamente es generar mi ecuación cuadrática. Ya definimos que la ecuación cuadrática posee un término en x cuadrado, entonces lo debemos de crear. Bien, aquí tenemos una multiplicación de un monomio por un binomio. Lo primero que se hace es hacer una flechita y a realizar la multiplicación. X por x es x al cuadrado. Recordar que al multiplicar los exponentes se suman, entonces 1 más 1, eso me da 2. Ahora realizo la siguiente multiplicación. X por menos 2. Primero el signo, más por menos, menos. 1 por 2, 2. Y x por 1, eso es x. Ahora veamos, eso lo igualo a 99. Ahora lo único que tengo que hacer para crear la ecuación cuadrática es igualarlo a 0. Es decir, este 99 transponerlo al miembro de la izquierda. Entonces tendríamos x al cuadrado menos 2x, ¿qué signo tiene el 99? Más, como lo voy a transponer, cambia de signo a menos y escribiría el 99 y lo igualo a 0. Entonces, ¿qué escribimos como resultado? La ecuación que determina la medida de largo es, a ver, la ecuación que determina la medida del largo es x al cuadrado menos 2x menos 99 igual a 0. Muy bien, nos vemos en la próxima clase.